Tu andar diario. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, 18, 19 y 20. Deuteronomio, capítulo 17. No ofrezcan como sacrificio al Señor su Dios ningún toro ni oveja que tenga defecto o alguna cosa mala, porque eso le es repugnante. Si en alguna de las poblaciones que el Señor su Dios les da, se descubre que algún hombre o mujer hace lo que al Señor le desagrada y falta a su alianza adorando a otros dioses y arrodillándose ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o las estrellas, es algo que el Señor no ha mandado. Y si llegan a saberlo, investiguen bien el asunto, y si resulta verdad que un acto tan repugnante se ha cometido en Israel, llevarán ante el tribunal de la ciudad a quien haya cometido esta mala acción y lo condenarán a morir apedreado. La sentencia de muerte se dictará solo cuando haya declaración de 2 o 3 testigos, pues por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado a muerte. Los testigos serán los primeros en arrojarle piedras al condenado, y después lo hará todo el pueblo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Si tienen que juzgar un caso demasiado difícil, ya sea de muerte, pleito, heridas corporales o cualquier otra cosa que ocurra en su ciudad, vayan al lugar que el Señor su Dios haya escogido y pónganse en contacto con los sacerdotes levitas y con el juez de turno para exponerles el caso. Ellos dictarán entonces la sentencia que corresponda al caso, y ustedes la aplicarán siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Hagan todo tal y como ellos lo indiquen, aplicando la sentencia que dicten sin hacerle ningún cambio. Pero al que actúe movido por la soberbia y desobedezca la decisión del sacerdote que está allí sirviendo al Señor o la del juez, se le condenará a muerte. Así acabarán ustedes con la maldad en Israel, y cuando el pueblo lo sepa tendrá miedo y dejará de hacer las cosas con soberbia. Si cuando hayan entrado en el país que el Señor su Dios les va a dar y lo hayan conquistado y vivan en él, dicen: queremos tener un rey que nos gobierne, como lo tienen todas nuestras naciones vecinas. Deberán poner como rey de su nación a aquel compatriota de ustedes que el Señor su Dios escoja. No deben tomar como rey a un extranjero, a uno que no sea de sus compatriotas. Pero ese rey no deberá adquirir muchos caballos ni enviar gente a Egipto para aumentar su caballería, pues el Señor les ha dicho: nunca más vuelvan por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres para que no se descarríen, ni adquirir grandes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos, para que no se crea superior a sus compatriotas ni se aparte para nada de estos mandamientos. Así, tanto como él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. Deuteronomio capítulo 18. Los sacerdotes levitas, es decir, todos los de la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia como los demás israelitas. Tendrán que mantenerse de los sacrificios que se ofrecen al Señor y de lo que a él le corresponde. No recibirán herencia como sus compatriotas, ya que su herencia es el Señor, como él lo ha dicho. Los derechos que los sacerdotes tienen sobre los sacrificios de toros o corderos ofrecidos por la gente
son los siguientes. Les tocará la espaldilla, la quijada y el cuajar, y también los primeros frutos de trigo, vino y aceite, y la primera lana que se corte a las ovejas. Pues el Señor su Dios los ha elegido a ellos de entre todas las tribus, para que de padres a hijos tengan siempre a su cargo el culto al Señor. Cuando un levita de alguna población de ustedes, de cualquier lugar de Israel, se sienta movido a venir al lugar escogido por el Señor, podrá oficiar allí como sacerdote en el nombre del Señor, lo mismo que todos sus compañeros levitas que están allí sirviendo al Señor, y recibirá la misma porción de alimentos que ellos reciben, además de lo que obtenga de la herencia de su padre. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van a ustedes a poseer, hacen caso de los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerle. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo les ordené decir y les repita lo que yo le mandé. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan. Deuteronomio capítulo 19. Cuando el Señor su Dios haya destruido a las naciones y les dé a ustedes posesión de las tierras que ahora son de ellas, que ustedes ocupen sus ciudades y sus casas, apartarán 3 ciudades del país que el Señor su Dios les da en propiedad, y arreglarán el camino que lleva a ellas. Además dividirán en 3 partes el territorio que el Señor su Dios les da en posesión, para que todo aquel que mate a una persona pueda refugiarse en cualquiera de ellas. El que mató podrá huir allí y salvar su vida si demuestra que lo hizo sin intención y sin que hubiera enemistad entre ellos. Por ejemplo, si alguien va con su compañero al bosque a cortar leña y al dar el hachazo se le escapa el hacha de la mano y alcanza a su compañero y lo mata, podrá huir a una de esas ciudades y de esta manera salvará su vida. De lo contrario, si el camino es largo, un pariente cercano del muerto que quiera vengarlo perseguirá con rabia al que lo mató y puede alcanzarlo y matarlo, cuando en realidad no merecía la muerte, puesto que nunca antes fueron enemigos. Por eso les mando que aparten
3 ciudades, y cuando el Señor su Dios agrande el territorio de ustedes y les dé toda la tierra tal como lo prometió a los antepasados de ustedes, entonces añadirán ustedes otras 3 ciudades de refugio a las 3 que ya tenían, siempre y cuando pongan en práctica estos mandamientos que hoy les doy, o sea, que amen al Señor su Dios y sigan siempre sus caminos. De esta manera no se derramará sangre inocente dentro de este país que el Señor su Dios les da en propiedad, ni caerá sobre ustedes la responsabilidad de ninguna muerte. Pero si un hombre es enemigo de otro y le sigue los pasos y llegada la ocasión se lanza sobre él y lo mata y huye después a una de las ciudades de refugio, entonces los ancianos de su ciudad darán la orden de que se le arreste y se le entregue en manos del pariente más cercano del muerto para que sea condenado a muerte. No le tengan compasión y así evitarán que se derrame sangre inocente en Israel. Entonces todas las cosas les saldrán bien. En el país que el Señor su Dios les va a dar, respetarán los límites de la propiedad de su vecino, tal como fueron fijados en los tiempos pasados. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las 2 personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que haya en medio de ustedes. Y cuando los demás lo sepan tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción tan mala. No tengan compasión, cobren vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio capítulo 20. Si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá: escuchen, israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. No se desanimen ni tengan miedo, ni tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Luego hablarán los jefes y dirán: si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, que se vaya a su casa, no sea que muera en la batalla y sea otro el que la estrene. Y si alguno de ustedes ha plantado un viñedo y aún no ha podido disfrutar de él, que se vaya a su casa, no sea que muera en el combate y sea que otro el que recoja las flores. Si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometido. Después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Y cuando los jefes hayan terminado de hablar, los capitanes se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando se acerquen ustedes a una ciudad para atacarla, primero deben proponer la paz. Si los habitantes de la ciudad aceptan la paz y los dejan entrar, entonces les servirán a ustedes como esclavos en trabajos forzados.
Pero si no hacen la paz con ustedes, sino que les declaran la guerra, ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. El Señor su Dios la hará caer en poder de ustedes y ustedes matarán al filo de espada a todos sus habitantes. Las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad será para ustedes. Podrán disfrutar de todo lo que el Señor su Dios les permita tomar del enemigo. Esto mismo harán ustedes con todas las ciudades que estén lejos de donde habiten y que no formen parte de estas naciones. Pero en las ciudades de estas naciones que el Señor su Dios les da en propiedad, no deben ustedes dejar nada con vida, sino que destinarán a la destrucción como sacrificio al Señor a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como Él lo ha ordenado, para que no les enseñen a ustedes a hacer las mismas cosas horribles que ellos hacen en honor de sus dioses y les hagan pecar contra el Señor su Dios. Si para tomar ustedes una ciudad tienen que sitiarla por mucho tiempo, no derriben sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarán sus frutos como alimento. Además, son tan solo árboles del campo y no hombres que puedan defenderse del ataque de ustedes. Sin embargo, podrán derribar los árboles que no sean frutales y que les sirvan para sitiar la ciudad que estén atacando hasta que caiga en su poder. Palabra del Señor.